Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Le voy a pedir que se suscriban, que le den a la campanita y que le den un gran me gusta a este canal para que sigamos creciendo. En esta ocasión quiero compartir contigo una palabra de reflexión que sé que nos va a ayudar a todos a crecer, porque así como yo crezco cuando soy el expositor, cuando la enseño, así también ustedes crecen cuando la escuchan. Y en esta ocasión quiero hablarte acerca de un personaje de la Biblia llamado Asaf. Asaf fue nombrado en el reino de David como músico principal y cimbalista en el templo. Además, este salmista es conocido también por haber acompañado el traslado del arca del pacto de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. O sea, Asaf es un salmista que lo encontramos en el Salmo 73. Y este salmista guarda unas verdades, este salmo encierra unas verdades que a mí personalmente, en una ocasión de mi vida, cuando estaba pasando por un proceso muy difícil, una crisis de fe que nos viene a cada uno de nosotros, pues Dios me habló a través de este salmo. Dios edificó mi vida a través de este salmo, y sé que si lo hizo conmigo, también puede tener el mismo efecto con alguno de ustedes que quizás estén pasando por ese momento difícil que yo pasé, por ese momento difícil que pasó también este salmista Asaf. Y a través de este salmo, Salmo 173, quiero edificar las vidas de lo que van a escuchar en este momento, esta reflexión. Repito, este salmo Dios me lo mostró en una ocasión en un sueño cuando estaba pasando una crisis de fe, una crisis de identidad como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Jesucristo. Y este salmo fue un bálsamo para mi herida, fue un aceite sobre mí, sobre mi herida, sobre esa tristeza que sentí en ese momento porque no entendía, hasta que Dios me hizo entender, así como pasó con el salmista Asaf. Y este salmista empieza diciendo algo muy interesante. Empieza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Lo primero que este salmista da a entender es que independientemente de lo que yo voy a hablar, independientemente de lo que yo voy a expresar en este momento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Eterno, Dios, es bueno. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los que son limpios de corazón. O sea, aquí el salmista está declarando la bondad de Dios por encima de cualquier dificultad que estemos pasando. Yo sé que es muy recurrente en nuestras vidas que a la primera dificultad que pasa en nuestras vidas, lo primero que pensamos es: Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo me guardo? ¿Por qué si yo he entregado mi vida a ti? ¿Por qué me suceden estas cosas malas? Ese es el dilema del libro de Job, que en cualquier momento lo vamos a detallar y vamos a estudiar. Este salmista empieza declarando la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es incuestionable a pesar de lo que nos esté sucediendo a nosotros. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con lo que son limpios de corazón. Pero sigue diciendo: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Escucha bien. El salmista Asaf está diciendo que por poco resbalan sus pies. Y cuando aquí la Biblia habla de resbalar sus pies, o dice por poco resbalaron mis pasos, está hablando de andanza, está hablando de camino. O sea, en otras palabras, lo que el salmista está queriendo decir: por poco me desvío del camino de la verdad por causa de la prosperidad de los arrogantes. Voy a pasar a explicar esto. Aquí el salmista Asaf está diciendo que por poco se desvía del camino de la verdad al ver la prosperidad de los impíos. O sea, es lo que acabo de decir ahorita. A veces nos guardamos para Dios, a veces somos personas que no nos creemos mejor que aquellos que pecan, no, sino que hemos decidido por cuenta propia
el no andar en el desenfreno que anda la mayoría de las personas allá afuera. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que nos guardamos para Dios, a pesar de que no hacemos las cosas que ellos hacen, ciertamente ellos prosperan. Sus vidas muchas veces, desde nuestra perspectiva, es mucho mejor que la nuestra, y de eso se trata este salmo. Por eso el salmista dice, viendo la prosperidad de los impíos, y pasa a detallar, dice, porque no tienen congojas por su muerte. O sea, ya no les importa si van a morir o van a vivir. De hecho, en el mundo, en el sistema donde viven las personas, cuando le hablan de la muerte, no se acongojan. Muchos ni se inmutan. Dicen, bueno, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Esos son términos que usa el mundo. Y Asaf está diciendo, estos tipos no se acongojan por su muerte. Dice, su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice, por tanto, o sea, por todo eso que yo acabo de decir, dice, la soberbia los corona. Paso a explicar. Por todo lo que dice Asaf aquí, dice que estos hombres no tienen congojas, no tienen preocupación de la vida, lo que va a pasar, y se enorgullecen de eso. No toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta los mandamientos, y que hay un Dios que un día lo va a juzgar. Sigue diciendo, vamos a seguir leyendo, porque lo estoy haciendo expositivamente para que podamos entender un poco el Salmos, podamos entender lo que quiere decir Asaf en este salmo y por lo que estaba pasando. Dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. En otras palabras, lo que quiere decir es que estos hombres hacen violencia, actúan con violencia, son violentos. Los ojos se les saltan de la gordura, y dice, logran con creces, o sea, logran y de manera abismal los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Aquí el salmista Asaf está haciendo una descripción de lo que son la gente que no tienen, las personas que no tienen temor de Dios. Personas que andan según su concupiscencia, según los deseos de su corazón, sin tomar en cuenta el nombre de Dios, sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Dicen, hablan con altanería, ponen su lengua contra el cielo, y su lengua es como saeta sobre la tierra. En otras palabras, lo que el salmista está queriendo decir es que estos hombres alardean tanto de su mal vivir que inclusive afrentan y vociferan contra el cielo, y obviamente contra aquel que está sentado en el cielo. No toman en cuenta a Dios, y esta es una de las características de los tiempos finales. Pablo habla a Timoteo que en los tiempos finales habrán personas que serían amadores de sí mismos, no tomando en cuenta a los demás, sino solamente el bien de ellos. Asaf sigue diciendo, por todas estas cosas Dios hará volver a su pueblo a Israel, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, o sea, le dará descanso. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? O sea, estos hombres impíos, encima de que andan altaneramente y andan sin temor a Dios, blasfeman diciendo, ¿qué sabe Dios? ¿Acaso hay un Dios? Y si lo hay, ¿por qué tiene el mundo así como lo tiene? Porque ese es uno de los ataques que las personas que no conocen a Dios hacen contra Dios. Si Dios existe y si Dios es bueno, ¿por qué entonces tiene el mundo como está? Y la respuesta es sencilla, el mundo está como está no por causa de Dios, sino por causa de nosotros, por la maldad que hay en nuestros corazones. Sigue diciendo, ¿hay acaso conocimiento en el Altísimo? O sea, están diciendo, ¿acaso Dios sabe? En otras palabras, lo que ellos quieren decir es que Dios no existe, que para ellos no toman en cuenta ni a Dios, ni a los siervos de Dios, ni lo que dice su palabra. Sigue diciendo Asaf, estamos en el Salmo 73. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas.
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y aquí empieza entonces ya el salmista a entrar en el punto que lo tiene en la desesperación. Estos tipos, dice él, se mofan de Dios, se burlan del cielo, andan impíamente y sin embargo prosperan, son ricos, andan en los mejores vehículos, tienen las mejores casas. Podemos pensar en muchas personas, políticos, artistas, empresarios, que logran con creces los apetitos de su corazón. No son turbados, no toman en cuenta a Dios para nada, sin embargo prosperan. Sin embargo, Asaf está diciendo, mientras que yo, que me estoy guardando, que ando en los caminos del Señor, mucha mente estoy mendigando, no alcanza lo que tengo para vivir, siendo siervo de Dios. Sin embargo, aquellos que no le sirven a Dios tienen todos para vivir. Siguen diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, en otras palabras, en vano me he guardado para Dios. En vano he sido un salmista, un violinista, un sacerdote para Dios, porque caramba, como yo sirviéndole al Dios del cielo, que es, dice la Biblia, que es el dueño del oro y la plata, sin embargo estoy pasando calamidad. Y estos que no sirven a Dios viven en prosperidad, viven rico, hacen lo que les da la gana, tienen las mujeres que quieren, tienen los autos que quieren, tienen las casas que desean. Sigue diciendo, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Esa es otra cosa de la que Asaf está apelando delante de Dios. Yo retraigo mis pies de hacer el mal. Yo tengo mis manos limpias porque nunca he cometido un asesinato. Sin embargo, en vez de tener bendición, lo que tengo es azote. Sin embargo, en vez de tener bendición de tu parte, Dios, lo que estoy teniendo es ataque por todos los lados. O sea, en vano yo me he guardado. Por eso hay muchos que vienen a los caminos del Señor y no entienden el proceso, no entienden lo que es la verdadera prosperidad, no entienden que estos caminos no está garantizado el éxito como lo ve el mundo. Porque el éxito según Dios no es el éxito como lo ve el mundo. Y Asaf está diciendo esto. Entonces yo limpio mi corazón, limpio mis manos, retraigo mis pies a hacer pecado. Y en vez de recibir bendición, lo que estoy recibiendo es azote por el día y castigo por la mañana. Y sigue diciendo, si dijera yo, hablaré como ellos, como cuáles ellos, aquello de lo que él estaba hablando anteriormente, los impíos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, vamos a explicar esto. Si yo hablara como ellos, yo engañaría a la generación de tus hijos. O sea, si yo tratara como sacerdote y músico, Asaf hablando, de caminar como los impíos, entonces viviría dos vidas. Engañaría a la generación de tus hijos. En otras palabras, viviría engañando al pueblo. Por un lado sirviéndote a ti y por el otro haciendo impiedades. Ahora, viene lo bueno. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Esto es poderoso, esto es poderosísimo. Porque Asaf aquí está diciendo que todas las preguntas y cuestionantes que él tenía anteriormente ante Dios fueron respondidas en la presencia de Dios. Esto es poderoso, amigo y hermano que me escucha. Asaf dice, cuando comprendí esto fue muy duro para mí. Hasta que entrando en el santuario donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, hasta que sirviendo en tu presencia, comprendí el fin de ellos. En otras palabras, repito, todas las preguntas, cuestionantes y dudas de Asaf se resolvieron en la presencia de Dios. En otras palabras, amigo que me escucha y hermano que me escucha, todas tus preguntas, todas tus dudas, todas tus cuestionantes, todas las dificultades, todos tus pensamientos nublados, todas estas cosas que te nublan la mente, tu depresión, tu tristeza, las cosas que te suceden que no entienden, toda esa vida confusa que está viviendo se resuelve si entras a la presencia de Dios. Por eso David decía que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo.
Delicias a su diestra por siempre y para siempre. En la presencia de Dios vamos a entender las cosas que fuera de ella no podemos entender. De rodillas en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, es que podemos entender los propósitos que están escondidos detrás de las circunstancias que nos pasan en nuestra vida. Voy a repetirlo porque esto es poderoso. Estando en la presencia de Dios es que podemos comprender lo que está detrás de los propósitos y de las circunstancias que nos rodean a cada día. Dice Asaf: cuando entré a su presencia comprendí el fin de ellos. Ciertamente lo has puesto como deslizadero. Dice: en asolamiento los harás caer. Sigue diciendo: como ha sido asolado de repente, perecieron, se consumieron de temores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despierten, menospreciarán su presencia. En otras palabras, por más que los impíos prosperen, por más que los que no aman a Dios prosperen económicamente y de todas maneras, al final son como la hierba que perece, que en la mañana nace y en la tarde se seca. Por eso no podemos tener envidia de la prosperidad de los impíos. Por eso no podemos sentirnos tristes si siendo siervos de Dios no tenemos la prosperidad económica que tienen muchos que no sirven a Dios, porque Dios lo ha puesto como un rebaladero. Dios le ha dado eso como un premio de consolación, ya que al no estar en Dios no podrán vivir eternamente. Sigue diciendo Asaf: se llenó de amargura mi alma, obviamente. O sea, fue confrontado por la presencia de Dios. Y cuando tú eres confrontado en la presencia de Dios y en verdad eres un siervo de Dios, lo que te viene es amargura, lo que te viene es tristeza, y empiezas a decir: pero ¿cómo es posible que yo estuve cuestionando a Dios por cosas tan tontas? Estaba nublado. Él sigue diciendo: y en mi corazón sentía punzadas, ese dolor de yo haber criticado los designios de Dios por no entender el propósito de Dios que estaba escondido detrás de eso. Dice: tan torpe era yo que no entendía. O sea, dice: era como una bestia delante de ti. Algunas versiones dicen era como una mula. O sea, yo no entendía eso hasta que entré en la presencia de Dios. Por eso es que todas tus cuestionantes, amigo y hermano, se resuelven yendo a la presencia de Dios. Sigue diciendo: con todo, yo siempre estuve contigo. O sea, yo no me deslicé. Por eso arriba dice: por poco resbalaron mis pies. Y aquí lo confirma. Con todo eso que me estaba pasando, esa turbación, esa tristeza, esa confusión de vida, con todo eso, yo no me aparté. Ojo con esto. Se vale estando en Cristo estar triste. Se vale estando en Cristo estar turbado, somos seres humanos y Dios lo entiende. Vamos a pasar por el proceso. Eso de la superfe, de que nada malo me sucede, eso es mentira. Eclesiastés dice que una cosa tanto sucede al justo como al injusto. La diferencia es que nosotros como justos tenemos un Padre, tenemos un Dios que nos consuela, tenemos un Dios que nos ilumina, como iluminó a Asaf. Pero Asaf dice: con todo esto que yo estaba pasando, yo estuve contigo, yo no me aparté, dice. Y después dice: me tomaste de la mano derecha, como un padre toma a su hijo. Dice: me guiaste por tu buen consejo, y después me recibirás en gloria. O sea, Dios aquí hace como una metáfora de un padre con un hijo. Lo tomó de la mano, lo guió y le enseñó el camino. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Ya un hombre, mira cómo el salmo cambia radicalmente al empezar y al terminar. Empezó un lamento, empezó una crítica social, empezó un dolor, una confusión. Luego entra la presencia de Dios. Ahora estamos viendo un Asaf que está pensando con cordura. Dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no quiero nada. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, mi carne se siente triste, mi mente turbada, más mi porción eres tú. O sea, yo no quiero nada fuera de ti. Mi porción eres tú. Aquí habla de una parte que le tocaba a cada tribu. Y recordemos que la tribu de Leví, al no tener una porción de tierra, Dios dijo, yo soy su heredad. Tienen que aprender a depender de mí. Amigo que me escucha, aprende a depender de Dios. Hermano que me escucha, aprende a depender de la bondad del Eterno. Dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Ten mucho cuidado con alejarte de Dios. Puedes tropezar, puedes caerte, puedes equivocarte. Se vale en estos caminos. Los apóstoles lo hicieron, muchos profetas cayeron, muchos siervos de Dios tropezaron. Pero aquí dice Asaf, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Por eso la importancia de permanecer en Cristo. Por eso cientos de años más adelante Cristo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Tratemos de permanecer en Cristo. Pablo dice que no nos quejemos, sino que presentemos con acción de gracia nuestras necesidades ante el Padre. Pero no te alejes de Dios por ninguna circunstancia. Tropezaste, levántate y vuelve a Dios. Te sintiste triste, te lastimaron, vuelve a Dios. Caíste, vuelve a Dios. No te alejes de Dios, porque fuera de Él no podemos hacer nada, y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Que ya estamos casi en el tiempo de la regeneración, de la segunda venida de nuestro Maestro y Mashiach Jesús. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Fíjate cómo la perspectiva de Asaf cambió. En cuanto a mí, el acercarme a ti fue lo mejor que me pasó. El acercarme a ti, mi mente que estaba nublada, mi corazón que estaba entristecido, mi ego que se estaba siendo lastimado al ver que sirviéndote a ti me iba mal, sin embargo los impíos prosperaban, eso desapareció. Porque en la presencia de Dios todas tus respuestas son contestadas. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios me ha hecho bien. He puesto en Dios, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Y ahí termina el Salmo. Dice, he puesto en Dios toda mi confianza. Toda mi confianza la he puesto en Dios. No envidiemos la prosperidad de los impíos que no tienen a Dios. Más bien acerquémonos a Dios. Cumplamos sus mandamientos. Habla con Dios y dile, Dios mío, yo he envidiado la prosperidad de los impíos. He deseado muchas veces los bienes de mis semejantes. Pero yo quiero que tú seas mi porción. Yo quiero que tú seas lo que llena mi corazón. Yo quiero que tú seas aquello que satisface mi necesidad. Yo quiero que tú seas mi todo. Y si lo que Dios tiene destinado para ti está para ti, tarde que temprano va a llegar. Si Dios decretó en los cielos que vas a ser bendecido, que vas a ser prosperado, no te desesperes. Aunque la prosperidad en Dios tiene varias vertientes. Una es económica, uno es en conocimiento, una es también el tú estar tranquilo con lo que tienes. Pablo decía, con sustento y abrigo estemos contentos. Así que mi amigo y hermano, en esta hora espero que seas bendecido, espero que hayas sido edificado con estas palabras. No te turbes, ve a la presencia de Dios, que todas nuestras preguntas en su presencia son contestadas. Shalom para tu vida.